Entonces vamos a hablar de ahora lo que es las características superficiales o el acabado superficial. Como nosotros vemos en la imagen, tenemos una pieza donde tiene un acabado superficial bastante irregular, ¿no? Entonces, algo importante en la calidad de una pieza fabricada, de un material, después de que ha sido utilizado por un instrumento o una herramienta de corte, generalmente que hablamos en tecnología mecánica, no está totalmente, no tiene la planitud total, ¿no? O tiene unas grietas o unos picos y valles, lo que llamamos aquí, y influye mucho en la calidad, ¿no? Nosotros podemos ver aquí una imagen exagerada, pero donde hay unas fallas. Aquí está una grieta, también pueden ser unos cráteres, unas rajaduras o rayaduras, podríamos decir, ¿no? En la formación, aquí unas perforaciones del cráter, y tenemos las ondulaciones, ¿no? Como una onda, lo que llamamos una ondulación. Y a eso entonces lo que llamamos la rugosidad también, ¿no? Aquí la altura que tiene de respecto a una línea, ¿no? Podemos llamar definir, y también el ancho que puede tener esa deformación. Entonces el acabado superficial es muy importante cuando nosotros tenemos una producción de piezas para su posterior utilización y con algún propósito, y es importante saber y conocer lo que es los acabados superficiales. Entre los acabados superficiales nosotros tenemos algunos errores que podemos clasificarlos en macrogeométricos y los microgeométricos. Los macrogeométricos también, como nos dice, errores de forma, ¿no? De la geometría o textura que influyen, por supuesto, en la calidad de las piezas, ¿no? Estos errores pueden ser la ondulación, ¿no? La ovalización, la conicidad, es decir, que no es totalmente una pieza redonda y está ovalada, o tiene una conicidad que no es lo que uno requiere, que debe ser totalmente cilíndrica, ¿no? No es totalmente plana, ¿no? Total. Entonces puede ser estos errores macrogeométricos que nosotros lo podemos medir con instrumentos convencionales como los micrómetros, instrumentos de medición, o con comparadores, ¿no? Con el comparador mecánico, el alexómetro, que podemos determinar estos errores macrogeométricos. Los microgeométricos, que son también los errores de rugosidad o de textura, ¿no? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar más, de la rugosidad, ¿no? Que está formada por esas huellas, esos surcos o cráter que llamamos, ¿no? Que dejan las herramientas en los procesos de mecanizado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de esto y, bueno, esto se mide con un rugosímetro, que son los errores de rugosidad. Ahí tenemos en la imagen dos imágenes mostrando la rugosidad de una pieza, ¿no? Vamos a suponer que esto es una pieza, claro, exagerando, ¿no? Esos son los picos, las elevaciones, ¿no? Y los valles, la parte de abajo, ¿no? Ahí tenemos ese conjunto de irregularidades que tiene una superficie de una pieza que ha sido trabajada en metal mecánica, es la rugosidad, ¿no? Todas esas irregularidades, la suma entonces de los picos y valles denominamos rugosidad. Aquí tenemos también otra forma, ¿no? Hay una altura máxima, algunos lo miden de la altura máxima o de la línea media también, ¿no? Dentro de una longitud total que posee la pieza, ¿no? La medición de la pieza que estamos utilizando. Bien, a eso entonces es la rugosidad. Esas irregularidades en las superficies, ¿no? Una superficie ideal vendría a ser esta, ¿no? Aquí tenemos superficie ideal, ¿no? Que corresponde realmente al plano de fabricación. Nosotros requerimos una pieza que tiene un plano de fabricación donde nos dice que tiene una planitud perfecta y una superficie y un acabado, como diríamos, como de un espejo, ¿no? La superficie realmente tiene esas crestas y valles como vemos, ¿no? Y esa textura entonces que muestra las piezas acabadas son lo que denominamos las fallas de rugosidad en el acabado superficial
de una pieza que ha sido mecanizada, ¿no? Bien, entonces, de esa manera podemos comprender en el acabado superficial esas deformaciones o fallas que tienen los acabados, ¿no? Bien, aquí vemos como imagen una superficie ondulada, una ondulación, ¿no? Y además una rugosidad, ¿no? Esa suma de crestas y valles, esas deformaciones, ¿no? Aquí tenemos una superficie rugosa, es decir, no hay esa onda, ¿no? Como en este otro caso, a eso llamamos entonces una superficie rugosa. Y aquí también tenemos una superficie, tiene ondulación, pero no tiene rugosidad, ¿no? No tiene esas sumas de crestas y valles, esas deformaciones, ¿no? Y aquí tenemos una superficie ni rugosa ni ondulada, ¿no? Totalmente plana, como ponemos, que es el diseño de esta pieza para la que ha sido fabricada. Bien, entonces, a veces la ondulación se dice que se origina por alguna falla o defectos en la maquinaria o en la herramienta que ha sido fabricada la pieza, ¿no? A veces no tiene la suficiente rigidez en la estructura y eso es lo que causa estas ondulaciones, ¿no? Esas vibraciones, y causa también esas fallas en la estructura, también puede causar la ondulación y la excentricidad. Bien, eso es entonces respecto a la ondulación y la rugosidad. La influencia del acabado superficial podemos nombrar como son la lubricación. Entonces no va a tener una adecuada lubricación si tiene rugosidad, ¿no? Esas pequeñas grietas, ¿no? Que son de tamaño de unidades de micrómetros, ¿no? O micropulgadas, podemos decirlo. Tienen influye en la lubricación, ese acabado si tiene una alta rugosidad, ¿no? En los rodamientos, en los pistones, también de los cilindros donde tienen que ser lubricados. El desgaste también, ¿no? Se van a desgastar más las piezas y son piezas que deben tener una buena precisión, ¿no? Una alta precisión. Después pueden ser como depósitos, ¿no? También esa la estanqueidad, puede ser depósitos que se formen en estas piezas que han sido fabricadas y el comportamiento a la fatiga, ¿no? Entonces, debemos tratar de tener menor rugosidad para que la resistencia a la fatiga sea mayor en estos materiales, ¿no? Entonces, también a menor rugosidad va a tener mayor dureza la pieza. También es otra característica o una influencia del acabado superficial. Bien, eso es entonces respecto a la rugosidad y los sistemas de medición. Hay el sistema M o de la línea media, ¿no? Bien, entonces que este sistema nos dice que, aquí tengo una imagen, sistema M, el sistema M nos dice que la rugosidad, nos dice, la línea media de referencia utilizada es la línea que se define como la línea localizada en la parte media, ¿no? La rugosidad, de modo que la suma de las áreas por encima de la línea sean igual a la suma de las áreas, ¿no? Entonces, utiliza esa forma, ¿no? Esa característica. La línea media es la línea hacia arriba, el área, yo saco el área hacia abajo, que lo hace un instrumento, ¿no? Por supuesto, porque medir esto es bastante complicado, ¿no? Por un instrumento. ¿Ya? Entonces, de esa manera utilizamos este criterio, ¿ya? Pero lo que más importante, ahí están las áreas. Área de arriba debe ser igual al área de abajo en una determinada longitud, ¿ya? Esa es la línea media, ¿sí? Y la otra es la rugosidad de la media aritmética, ¿ya? La rugosidad de la media aritmética, aquí está, como vemos, utilizaría esta ecuación, ¿no? Que también se lo mide con un rugosímetro, es la que más se utiliza. Nosotros tenemos Y es la ordenada, ¿no? La ordenada, entonces. Cada parte Y es una altura y esa altura se va sumando sus valores absolutos, ¿no? Aquí están valores absolutos, por supuesto. Y se suma todas esas y se divide entre la cantidad de ordenadas, ¿no? El número de ordenadas o de división, ¿no? La cantidad de división. Ese es entonces respecto a una línea, a una longitud total que tenemos, que le estamos llamando LM, ¿no? Bien, entonces esa es entonces la rugosidad de la media aritmética, ¿no? Los valores absolutos debemos sumar de las coordenadas, ¿no? Esa es la diferencia entonces para medir la rugosidad. En nuestro caso podemos medirlo con un rugosímetro que puede ser de esa forma, ¿no?
El rugosímetro me va a marcar ya directamente RA, la rugosidad de la media aritmética, un valor, 1,6 micrómetros. En este caso me está marcando este rugosímetro, la aguja, que es la que va a desplazarse sobre la pieza, ¿no? Sobre la longitud a medir, ¿no? Una aguja muy delicada. El instrumento tiene un captador y un patín donde manda la señal. Y luego va a marcar, en la electrónica que utiliza, va a marcar los datos, ¿no? Eso es lo que podemos ver respecto a la